En el siguiente ejercicio encontraremos la media aritmética y la mediana para los datos proporcionados. Bueno, como podemos observar, aquí ya tenemos la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos, donde se han encontrado los límites aparentes, los límites reales, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Acá, al lado izquierdo, tenemos los datos representados en esta tabla. Bueno, iniciamos entonces. Para encontrar la media aritmética, necesitamos XS por F, la sumatoria de esto dividido el número de datos. Entonces, necesitamos una columna que se llame XS, o sea, la marca de clase, que será igual al límite inferior más el límite superior dividido 2. Aquí tengo la marca de clase. Aquí necesito multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Y aquí hacemos la respectiva sumatoria. Bueno, este dato que está acá, dividido la cantidad total de datos, sería que está acá. Media aritmética sería igual entonces a este valor dividido este valor. Esto me dice que la media aritmética es de 715.48. Estos datos que están aquí representan la cantidad de horas que dura una bombilla. Entonces podemos decir que son 715 horas, punto 48. Ahora vamos a la mediana. La mediana, cuando tenemos datos agrupados en intervalos, sí lleva una fórmula específica. Ahorita la vamos a colocar. La fórmula para la mediana es esta. La mediana se define como el límite real inferior más A. A es el intervalo, por el número de datos dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia de la clase. Aquí tenemos esos valores representados. Entonces, para encontrar la mediana necesito obtener estos datos. Vamos a empezar primero. LI, que es el límite real inferior. ¿El límite real inferior de qué? Entonces necesito primero ubicar dónde va a estar la mediana, dónde está la mitad de los datos. Para eso uso la frecuencia acumulada. Viendo aquí la frecuencia acumulada, estos valores están acá. De aquí tengo que saber dónde está la mitad. Si tengo 50 datos, ¿dónde va a estar la mitad? En 25. Entonces, para sacar la mitad del intervalo, o sea, n dividido 2, la mitad de los datos sería 50 dividido 2. Eso quiere decir que la mediana se va a encontrar en el dato 25, pero no tengo aquí ningún dato 25, tengo 24 y 35. Entonces el 25 lo contiene el 35. Acá va a estar mi mediana. Entonces, ahora sí puedo continuar con el resto. El límite real inferior. El límite real inferior sería entonces este, porque ahí está la mediana, según n dividido 2. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? ¿De cuánto es mi intervalo? Mi intervalo es de 67, aquí lo tengo marcado. ¿A cuánto corresponde la frecuencia donde está la mediana? La frecuencia de la mediana, en este caso es FI. La frecuencia de la mediana se encuentra en este valor, que es 11. Mi frecuencia acumulada inferior. Mi frecuencia acumulada acá es 35. La inferior es esta. La inferior es 24. Entonces sería igual a 24. Bueno, todos estos datos que están acá son los que voy a relacionar para encontrar la mediana. Entonces sería igual. Dice el límite inferior más
límite inferior 719.5 más la amplitud. La amplitud es I. Esto por, abro paréntesis porque necesito que hacer una operación, n partido 2, que es 25, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 24, dividido la frecuencia donde se encuentra la mediana, que sería 11. Esto me indica que la mediana es de 725.59. Si lo dejamos con dos decimales, que recordemos que este dato representa las horas, y las horas no es un dato exacto, puedo dejarlo con decimales. Entonces sería 725.59. Ese es el procedimiento que se utiliza cuando tenemos datos en intervalo. Ahora, ¿qué es lo bueno de Excel? Todo esto que está acá es excelente, lo acabo de hacer como lo vamos a aprender en clase. Pero si necesito encontrar estos dos valores sin necesidad de hacer la tabla, tengo que recurrir a mis datos. Mis datos son estos. Vamos a colocarle nombre a estos datos. Recordamos que los seleccionamos y acá escribimos el nombre. Le vamos a llamar datos. O le vamos a llamar mejor horas, porque son las horas de vida. Le damos enter y ahora estos se llaman horas. Los 50 datos que están acá estoy catalogándolos como horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? En Excel puedo usar una fórmula que se llama, que dice media aritmética igual promedio. Acá en promedio le doy doble clic y me dice qué números quiero. Como ya seleccioné que todos mis datos se llaman horas, aquí está, selecciono horas, cierro el paréntesis y me dice que la media aritmética con todos los datos es de 711.52. La mediana, escribo la función mediana que está aquí, me dice de qué números. De los números se llaman horas, que es esta serie de datos. Le doy enter y me dice que son 720. Entonces podemos comparar aquí los dos valores. Tenemos la media aritmética hecha a través de la tabla de distribución de frecuencia y la media aritmética hecha con las fórmulas de Excel. Entonces es muy fácil comprobar y vemos que la diferencia no es mucha. De 715 a 711 no es mucha la diferencia. Sin embargo, aquí hicimos más trabajo que utilizar esta forma. Hay otra forma de hacerlo. A esto se le llama análisis de datos. Aquí en datos me aparecen muchas opciones, como por ejemplo agrupar, validar, análisis, y lo común es que esta opción no está activada en nuestro Office. Tenemos que activarla. Para ello nos vamos a archivo, en opciones me aparece algo que se llama complementos. Vamos a activar un complemento de Office. El complemento de Office se llama herramienta para análisis. Seleccionamos herramienta para análisis y le damos a la opción ir. Acá vamos a seleccionar nuevamente herramienta para análisis y le damos a aceptar. Podemos ver que acá nos acaba de agregar un nuevo icono, análisis de datos. Entonces, ¿cómo funciona esta opción? Le doy clic análisis de datos y aquí, si podemos ver, tenemos análisis estadísticos y otro tipo de análisis. Entonces vamos a seleccionar estadística descriptiva. Le damos a aceptar y me pide rango de entrada. ¿Cuál es mi rango de entrada? Mi rango de entrada se llama horas. ¿Sí? Pero ese horas no lo puedo ver ahí. Selecciono mis datos, que serían estos que están acá, desde la celda A4 hasta la celda A53. ¿Sí? ¿Qué necesito de acá? Que me dé un resumen estadístico. ¿Dónde quiero que me lo dé? Ese resumen estadístico quiero que me lo dé acá. Y va a ser un resumen. No solo me va a encontrar la media aritmética ni la mediana, sino que va a encontrar todo el resumen estadístico. Entonces, rango de salida, en esa celda que acabo de seleccionar, que me dé el resumen estadístico y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que acaba de hacer esa opción o esa herramienta, análisis de datos?
Me encontró la media aritmética, que es lo que yo andaba buscando de todos los datos, que es exactamente el mismo valor que está acá. Me encontró la mediana y la moda. Aparte de eso me dice el rango, la cuenta, la suma de los datos, ¿sí? Y otros que son muy importantes: desviación estándar, varianza, kurtosis. Entonces tenemos tres formas de poder encontrar las medidas de tendencia central, en este caso media aritmética y mediana.